Estamos aquí de regreso para llevar a ustedes una reflexión más en la palabra del Señor. Esperamos que esta palabra sea viva y sea eficaz para cada uno de nosotros y que pueda hacer la obra para el cual nuestro Señor la ha enviado a nuestros corazones. Voy a leer una porción de las Escrituras en el Evangelio de Marcos. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versos 32 en adelante, del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 32. Dice así la palabra del Señor: Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Y levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: Todos te buscan. Y él les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda la región de Galilea, y echaba fuera a los demonios. Hoy queremos hablar sobre qué tanto necesitamos a Jesús en nuestras vidas. El siglo primero fue un tiempo a través del cual Israel estaba sometido bajo el imperio romano. Ellos tenían que pagar impuestos a un gobierno totalmente extranjero, y el pagar impuestos a gobiernos extranjeros y tener que hacer trabajos forzados y gratuitos había sumido a la región de Israel en una profunda crisis económica, política, religiosa. Uno de los historiadores, llamado Josefo, y por las historias que encontramos en la Biblia, nos narra de que en los pórticos, en las banquetas de Israel, habían cientos y cientos de gentes, muchos de ellos pidiendo limosna, haciendo simple y sencillamente en mendicidad. Había muchísima gente enferma, oprimida, y gente oprimida también espiritualmente, literalmente por demonios. Y entonces la Biblia nos da muestras de que había una profunda necesidad en el siglo primero, en el momento en que el Hijo de Dios apareció. Y es que muchas veces Dios no se hace real en nuestras vidas hasta que hay una necesidad real y aparente. Los tiempos que nos están tocando vivir se están agudizando. Muchas empresas han cerrado, las calles están desoladas, y lo que se teme hoy en día es que después de toda esta situación de enfermedad, ¿qué va a suceder con los trabajos, con la crisis en la vida de la gente, los que viven del día al día? Pero yo quiero decirles que hay alguien que tiene respuesta para el dilema humano. Se llama Jesús de Nazaret. En él hay respuesta para cualquier situación que el ser humano esté necesitando. Dios tiene todos los recursos, su reino no está en bancarrota, su reino no está en crisis. Él está sentado en su trono de gloria, Él está queriendo mostrar su favor y benevolencia al ser humano, pero más bien lo que tenemos que preguntarnos es si nosotros realmente estamos necesitando a Jesús de Nazaret en nuestras vidas. ¿Qué tanto le estamos dando el lugar a Él en nuestros corazones? En medio de las crisis, ¿a quién vamos a acudir? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? El salmista decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hoy la gente ha cambiado esa versión y algunos dicen: alzaré mis ojos hacia el norte, de allá va a venir mi socorro.
Pero quiero decirle que los recursos humanos son limitados. Llega un momento en donde las crisis pueden llegar a ser profundas. Y es ahí donde nosotros necesitamos entender que Jesús de Nazaret vino para poder ayudarnos, para poder ofrecernos un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. La salvación no solo es espiritual, el término salvación del griego soter proviene de esa raíz griega, soter, significa liberación en todos los aspectos de nuestra vida. El Señor puede liberarnos de toda la condición humana en que nos encontremos, por difícil que sea. Él puede hacer algo por todos y cada uno de nosotros. Entonces, la palabra del Señor dice que llegó la noche, y al llegar la noche, ya que se puso el sol, le trajeron a Jesús todos los que tenían enfermedades y los que estaban endemoniados. Enfermedades físicas y enfermedades espirituales. Gente que estaba siendo atormentada por situaciones de salud física, pero también de salud espiritual y salud emocional. Todos ellos fueron traídos a Jesús y eran muchos, y la Biblia dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Yo me imagino la profunda necesidad que había en esta ciudad, a la cual Jesús estaba atendiendo en ese momento. Y la palabra de Dios dice que Él sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y la Biblia dice que sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y es que este es el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el ser humano acude a Él en buscar respuestas, en buscar ayuda, en medio de la necesidad, lo va a encontrar. Y nos vamos a dar cuenta que Él tiene el poder para sanarnos, para liberarnos, para cambiar nuestra situación. Él cambia nuestro lamento en baile. Él cambia nuestra vida literalmente cuando nosotros nos agolpamos y le buscamos a Él con todo nuestro corazón. La Biblia dice que Él se dejará encontrar. Él se dejará hallar, porque estos son los tiempos que nos están tocando vivir a cada uno de nosotros. Y entonces la Biblia dice que no dejaba hablar a los demonios porque le conocían, porque los demonios son ángeles caídos y ellos fueron echados de la presencia de nuestro Dios en los cielos, y le reconocían, sabían quién era Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, el Dios hecho hombre. Y Él no les dejaba hablar porque le conocían. Jesús no quería darse a conocer como el Mesías, porque si Él se daba a conocer como el Mesías, iban a quererlo hacer rey, y entonces no iba a poder cumplir el ministerio para el cual Él había venido a este mundo. A su tiempo Él se iba a manifestar como el Rey de Israel y el Rey de toda la tierra. Y entonces esa fue una noche tremenda. La gente pudo ver milagros de toda clase. Milagros quizás paralíticos, ciegos, sordos, mudos, gente con enfermedades, con lepra, con situaciones muy difíciles, gente que estaba atormentada por demonios. Los demonios salían huyendo de la presencia de nuestro Señor. Y es que este es el poder de Jesús de Nazaret. Ese mismo Jesús que caminó hace casi 2000 años aquí en la tierra está vivo. Y Él sigue haciendo milagros y maravillas. Y Él se sigue manifestando. Muchos de nosotros somos testigos del poder de Dios, de cómo Él ha sanado del cáncer. Él ha sanado enfermedades aún incurables en la vida de la gente, leucemia y tantas cosas. Pero yo quiero decirle que el ser humano es quien necesitamos hacer de Jesús nuestra prioridad. Nuestra prioridad. En el siglo I no habían tantos hospitales. La economía estaba muy mal, la gente estaba en una situación de decadencia. Por eso todo el pueblo se abocó a Jesús de Nazaret a buscar respuestas, a encontrar una solución en Él. Y esto es lo que el Señor desea ver en nuestro tiempo, que hagamos de Él nuestro refugio, que entendamos que hay cosas en las cuales el ser humano no puede seguir teniendo el control.
Necesitamos a nuestro Señor en nuestras vidas, necesitamos depender de Él, venir a Él, y la palabra de Dios dice que todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Por eso es que hay crisis en este mundo, porque Dios está esperando que Él lo consideremos como la respuesta a nuestra necesidad que hay en nuestro corazón. Hoy me llamaba un hermano y me decía, mira, pastor, encontré a una señora en el transporte y ella dice que conoció de Cristo hace años, pero se alejó del Señor. Y hoy su marido es totalmente drogadicto, le ha quemado la ropa, le ha vendido hasta la estufa, ella tiene una vida totalmente infeliz y todo porque simple y sencillamente se alejó de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos, cuando nosotros estamos fuera de Jesús, estamos a expensas del maligno, porque el ser humano o está con Dios o está con el maligno. Y cuando Dios no está en el corazón del ser humano, el maligno va a hacer y va a deshacer en la vida de esa persona. Y por eso es que es importante que nuestra vida esté rendida a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque cuando nuestra vida no está rendida a Él, entonces el maligno va a tener el dominio, el control, y Él te va a traer enfermedad, te va a traer opresión, Él te va a traer maldición en tu vida, Él te va a traer miseria, pobreza, problemas, drogas, alcohol, prostitución en la vida de la familia, y va a traer destrucción en la vida del ser humano, porque la palabra de Dios enseña muy claramente que el enemigo solo vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero nuestro Señor Jesucristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Así que tú escoge qué quieres en la vida. Si tú desechas a Jesús o no lo estás tomando en cuenta en tu vida, tarde o temprano el maligno te va a zarandear. El maligno va a traer enfermedad y va a traer cosas terribles a tu vida. Es por eso que necesitamos entender que necesitamos al Hijo de Dios en nuestra vida. El Señor Jesucristo es el mejor antídoto ante la enfermedad, ante la pobreza, ante la esclavitud, la miseria. El Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y mis amados hermanos, el demonio está suelto y está haciendo de las suyas. Pero nosotros tenemos que ser inteligentes y sabios y poner nuestra vida y nuestra familia bajo el abrigo, bajo la protección de nuestro Dios, viniendo a Él, agolpándonos a Él, buscándole a Él. La Biblia dice que Jesús de Nazaret tenía la siguiente costumbre, y mira qué interesante, en el verso 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, quizás antes de las 5 de la mañana o las 4 de la mañana, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Un lugar donde no hubiera bullicio, donde no hubiera gente, donde no hubieran interrupciones, y ahí puesto de rodillas oraba delante del Padre Celestial. Y es que este es el secreto para mantener el mal de nuestras vidas a raya. El Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. En otras palabras, cuando el mal viene a tentarnos con enfermedad, con deudas, con opresión, con cosas malas en nuestra vida, es porque hemos descuidado la vida de oración en cada uno de nosotros. Y aún en la vida cristiana nos pasa que nos descuidamos, que pensamos que somos inmunes y que no va a pasar nada en nuestras vidas, pero la clave y el secreto de Jesús para tener victoria sobre los poderes malignos tenía que ver con una vida de dependencia del Padre Celestial, con una vida de oración, de súplica. Él nos enseñó y nos dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. A Pedro le dijo, Satanás te ha solicitado para zarandearte como se zarandea el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Entonces, mi amado hermano, si usted quiere de que el mal no toque su casa, que ninguna plaga toque su morada, usted necesita habitar bajo el abrigo del Altísimo, venir a presentarse delante de Él, hacer del Señor la prioridad de nuestra vida, buscarle como nunca le hemos buscado, arrodillarnos y estar delante de su presencia, intercediendo, orando,
poniendo la familia bajo el cuidado de nuestro Dios. Y cuando nosotros habitamos bajo sus cuidados y bajo su sombra, ninguna plaga, ningún mal va a tocar nuestra morada. La oración es poderosa, y la oración también nos dice qué tanto nosotros estamos necesitando de Dios. Porque cuando la gente no ora es porque cree que tiene una vida resuelta, que no tiene necesidad de nada. Está igual que aquel hombre que dice: tengo muchos bienes para el tiempo futuro, alma mía, come y bebe. Pero vino una voz que le dijo: necio, hoy mismo vendrán a pedir tu alma. Y entonces, ¿para qué querrás tantos bienes? Y mi amado hermano, no podemos nosotros confiarnos en esta vida. Necesitamos tener una relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hacer de Él la prioridad de nuestra vida, entender que en ningún otro hay salvación, entender que necesitamos, mis amados hermanos, tener una relación abierta con nuestro Señor, buscarlo temprano, de la madrugada, al mediodía, por la tarde, por la noche, de estar en esa constante relación con nuestro Dios y con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que anda suelto. Se llama Diablo y Satanás. Él está oprimiendo al mundo con enfermedades, con deudas. Él los está oprimiendo con malas relaciones, con drogas. Los está oprimiendo con enfermedades emocionales. Hay gente que está endemoniada literalmente. Y yo quiero decirle que la respuesta a la necesidad humana se llama Jesús de Nazaret. Y Él desea que nosotros velemos y oremos, que Él nos libre del mal, que venga su reino a nosotros, que nos guarde de la peste destructora, que nos libre de toda obra maligna y perversa, del lazo del cazador, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia dice: sométanse ustedes a Dios, busquen a Dios, acérquense a Dios, y Dios se acercará a ustedes. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dios está esperando a que demos ese primer paso. Toda la ciudad se agolpó durante esa noche. Toda la ciudad vino y trajeron a sus enfermos y trajeron a los endemoniados, a los necesitados. Y Jesús de Nazaret sanó a muchos y a muchos de ellos los liberó. El Señor en esta misma hora te está sanando ahí donde tú te encuentras. En el nombre de Jesús de Nazaret reprendo el cáncer, reprendo todo virus. En el nombre de Jesús de Nazaret reprendo toda enfermedad y toda dolencia. Todo hueso es sano en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret declaro la libertad de Cristo. Declaro libertad financiera sobre tu vida, porque hay muchos que han estado atados a deudas. En el nombre de Jesús de Nazaret declaro provisión sobre tu vida, que Él abre los cielos a tu favor y Él manifiesta su gracia y su poder. Y verás de aquí en adelante la bendición del Señor sobre tu vida. Abraza esta palabra. El Dios Todopoderoso está ahí contigo para bendecirte, para ayudarte, para ministrarte. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que todo espíritu de oscuridad se larga de tu casa, de tu vida. Toda depresión, toda angustia, todo dolor, en el nombre de Jesús de Nazaret, se larga en esta hora, porque Él está aquí para sanarte, para liberarte, para hacer algo especial dentro de tu propia vida. El Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, y en esta misma hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, escúchame bien, Satanás, te larga de esa familia, te larga de esa vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que te largas. La presencia del Señor te confronta. No puedes soportar la presencia de nuestro Dios. Padre, yo hago memoria de esa palabra que tú me diste. Mi presencia irá contigo. Y Señor, que tu presencia, Señor, deshaga toda obra maligna en esta hora. Yo desato y declaro bendición sobre la vida de tu iglesia, de tu pueblo y de todos aquellos que están creyendo en ti en esta hora, que se están rindiendo a ti, que te dicen: Señor, ven a mi casa, ven a mi vida. Y en el nombre de Jesús me declaro libre de toda obra maligna y perversa. Padre celestial, gracias porque eres bueno. La palabra del Señor sigue diciendo que le buscó Simón y los que con él estaban,
y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también ahí, porque para esto yo he venido. Y yo quiero decirle que el Señor vino a hablarnos de un reino. Un reino es muy diferente que una república. Una república tiene sus límites. Por ejemplo, la República de México, o más bien aquí es una confederación de estados, ¿verdad? Mexicanos, pero tiene sus límites, ¿verdad? Hacia el sur con Guatemala, con Belice, el Atlántico, el Pacífico, hacia el norte con Estados Unidos. Y entonces hay límites en cuanto a lo que es el territorio mexicano. Pero un reino no es algo que tiene límites. El término reino del griego basilea es algo dinámico, es algo que se va expandiendo, que va conquistando lugares y conquistando y ensanchando ese territorio. Por eso es que la Biblia dice que no debemos de ser escasos, que ensanchemos nuestro territorio, que alarguemos las cortinas de nuestra habitación, que reforcemos nuestras estacas, porque nos extenderemos al norte y al sur, al este y al oeste, que nuestra descendencia poseerá las puertas del enemigo, en el nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia muchas veces ha sido muy apática y se ha quedado en un solo lugar a predicar. Hay iglesias que no tienen más ministerio que lo que hacen ahí localmente. Y creen que con eso ya están haciendo lo que Jesús les ha ordenado hacer. Pero la Biblia no enseña así. Ahí había mucha gente que quería seguir siendo ministrada. Pero Jesús les dijo: estos ya fueron ministrados. Tenemos que ir a los lugares vecinos. Tenemos que ir a los demás lugares y anunciarles el evangelio del reino de nuestro Dios. No podemos quedarnos aquí anclados a un solo lugar. Y esta debe de ser la mentalidad del pueblo de Dios. No es posible que nosotros hayamos comido muchas veces cuando hay gente que no ha comido ni una sola vez. Aquí en el centro de México tenemos cientos y me atrevo a decirle miles de pueblos donde no existe ni una sola iglesia cristiana establecida. Son miles de pueblos. Y mis amados hermanos, no podemos seguir con una mentalidad de apatía. ¿Qué tanto tenemos necesidad nosotros de Jesús? ¿Qué tanto tenemos hambre de Él? De ver su gloria, de ver su poder. Pues aquellos que tienen hambre de Jesús tienen que tener hambre también por seguir estableciendo el reino de Dios en los lugares no alcanzados, en llegar a esos pueblos donde todavía Jesús de Nazaret no ha sido alcanzado. Quiero decirle que son cientos y miles de lugares aquí en el centro de México donde no existe ni siquiera una célula cristiana, ni siquiera una iglesia, donde ni siquiera a veces hay ni una sola familia cristiana. Y nosotros no podemos seguir perdiendo el tiempo. No podemos seguir siendo una iglesia apática, timorata. Tenemos que ser creyentes que tenemos la mentalidad del reino de Dios. Jesús dijo lo siguiente: sí, está muy bonito que la gente venga a ser sanada y liberada y qué padre todo lo que está sucediendo. Pero él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto yo he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda la región de Galilea y echaba fuera los demonios. La región de Galilea tenía muchos pueblos. No era un solo lugar. Galilea no era una ciudad como tal. Era toda una región. Como cuando aquí en México decimos la región del Bajío. Toda la región del Bajío, lo que comprende Querétaro, Guanajuato, parte de lo que es Michoacán, Aguascalientes, parte de San Luis Potosí, parte de Zacatecas. Mis amados hermanos, es una región en el centro de México, especialmente todo lo que es Guanajuato, en donde, mis amados hermanos, tenemos cientos de pueblos con menos del 1% de cristianos evangélicos.
Y Dios nos está haciendo un desafío a ir a esos lugares, a llevar las buenas nuevas del Evangelio. Nosotros como familia muchas veces hemos llorado y le hemos dicho: Dios, ¿cuándo vas a traer más misioneros a esta región? ¿Cuándo, Señor, tu iglesia va a dejar de ser egoísta, de estar pensando solo en ellos mismos y de estarse apacentando y engordando a ellos mismos, cuando hay pueblos que todavía no han sido alcanzados ni tocados con el santo evangelio de nuestro Señor? En medio de esta crisis, qué bueno que estamos saliendo a predicar obligados a las redes sociales. Pero eso es mínimo, eso es poco. El Señor le dijo: poco es para mí que vengas y estés pastoreando las tribus de Israel. Yo te he puesto por luz de las naciones, por luz de los pueblos. El Señor te está diciendo en esta hora: es muy poco para el Señor que estés pensando nomás en tu iglesia local. Dios desea que vayas y seas luz a los lugares donde todavía no se ha predicado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que alcemos nuestros ojos y veamos que la tierra está lista para ser cosechada y que necesitamos llevar las buenas nuevas del evangelio a esos lugares donde todavía nadie ha llevado las buenas nuevas del evangelio. Mis amados hermanos, el Señor lo declaró y les dijo: vamos a los lugares vecinos para predicar también ahí. Yo he venido para esto. Predicaba en la sinagoga de ellos en toda la región de Galilea, y él echaba fuera a los demonios. Yo quiero decirles que una de las estrategias que Dios nos ha dado aquí en el centro de México, no vamos tanto a las sinagogas. Por ejemplo, en nuestro ministerio vamos a los anexos, en los diferentes pueblos. Yo he estado visitando a Mascala, Santa Cruz, y ¿sabe a qué lugar vamos? Vamos al anexo, donde están los drogadictos, donde está la gente necesitada, a hablarles de nuestro Señor Jesucristo. Y luego vamos con la familia. Ellos mismos nos dicen: mire, vaya a compartirle también a mi familia. Y mis amados hermanos, tenemos que tener una visión de reino. Ya no es mi pequeña iglesia, mi pequeño territorio, que estoy encantado. Hay gente que hasta su silla tiene matriculada en la iglesia y dice: esta silla es mía y no se la presto a nadie. Esa es una mentalidad egoísta, pobre y miserable. Dios quiere que vayamos a los lugares donde todavía no se ha anunciado el evangelio del Señor. Pero ¿qué tanto verdaderamente estás deseando y amando a nuestro Señor Jesucristo? Porque esta es la manera como nosotros podemos llegar a esos lugares. Dios es la manera en que Él quiere que nosotros trabajemos, que veamos a nuestro alrededor y nos demos cuenta que la necesidad no solo está en nosotros. Hay más pueblos y más lugares donde el evangelio no ha sido anunciado. Y esta es la manera en cómo nuestro Señor estaba haciendo el ministerio. El mundo se está acercando a una situación de crisis. Como iglesia vamos a tener muchísimo trabajo. Tenemos que tomar el reto de llevar las buenas nuevas del evangelio. Quizás de abrir una célula, de comenzar a ir a compartir a una comunidad. Si ellos creen o no creen ya no depende de nosotros. Ese es el trabajo de Dios. Pero nuestro trabajo es ir y hacer discípulos entre las naciones. El siglo primero fue un siglo caracterizado, especialmente en Israel, por opresión, por necesidad económica, por falta de oportunidades de empleo, por falta de hospitales y centros de asistencia. Pero ¿sabe qué? Jesucristo fue una respuesta en medio de esa necesidad. No esperemos a que la necesidad llegue a nuestra vida, a que la enfermedad toque las puertas de nuestra vida. Yo he conocido gente que ha tenido un corazón endurecido y dicen: es que yo no necesito de Dios. Pero cuando llega el cáncer, cuando llega la enfermedad, cuando llega el quebranto, cuando llega la quiebra, cuando la economía comienza a ir mal, cuando llegan los problemas familiares, cuando vengan los hijos metidos en drogas, yo quiero decirles que Dios es la respuesta a la necesidad humana. Dios nos ama en gran manera a todos y cada uno de nosotros, pero tenemos que darle esa oportunidad en nuestra vida. Mi amado hermano, no es suficiente que nosotros nos quedemos
pastoreándonos y engordándonos entre nosotros mismos. Ese cristianismo no es bíblico. El verdadero cristianismo es aquel que toma carga, responsabilidad por ir y llevar el evangelio a los no alcanzados, a los que están perdidos. De eso se trata la vida cristiana. Que Dios haga conciencia en nuestras vidas, porque si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar para nuestra vergüenza, mis amados hermanos. Y está en nosotros el llevar esperanza a un mundo turbulento, necesitado, a un mundo que hoy en día, al igual que en el siglo I, tiene una profunda necesidad de Dios. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana, que podamos ser un pueblo que lleva las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, que está amando con todo su corazón al Señor y que estamos comprometidos con el evangelio del reino de nuestro Dios. Dios les bendiga en gran manera y les animamos a seguirnos a través de esta red social, a través de la cual estaremos compartiendo las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás enfermo, si estás pasando por una necesidad muy difícil, muy profunda, si tu economía no va bien, ven a Cristo Jesús. Él te puede ayudar. Él está para poder ayudarle al ser humano. Él vino para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos una vida abundante, una vida mejor. Este servidor vino a Cristo Jesús en necesidad. Sabes que yo comencé a ir a la iglesia cristiana no por el mensaje. La iglesia cristiana tenía un comedor infantil. Yo era un niño que crecí sin padres y entonces yo iba a la iglesia por la comida siendo un niño, 4 o 5 años. Y no me da vergüenza decirlo, porque es la verdad. Pero a través de esa comida, también en la iglesia me enseñaron la palabra del Señor. Y ahí empecé a escuchar el mensaje de salvación de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo vine a los pies de Jesús porque tenía hambre, porque tenía necesidad. Y el Señor pudo satisfacer todas esas necesidades en nuestro ser interior. Y Él puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Pero tenemos que dejar a un lado el orgullo, la dureza, la soberbia y decirle, Señor, sáname, provéeme, ábreme oportunidades. Quiero conocerte, revélate a mi vida. Y tú vas a ver cómo Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue proveyendo, Él sigue sanando, Él sigue liberando la vida del ser humano. Él sigue haciendo obras extraordinarias. Yo recuerdo hace algunos años, mi madre había enfermado de cáncer y llegué al centro de cáncer en mi país y estaban, la familia literalmente estaban llorando y yo les dije, ¿por qué lloran? ¿Pasó algo? Y me dijeron, es que no sabes. Pues no sé, díganme por qué están llorando. A tu mamá, dice, la acaban de desahuciar y dicen los médicos que va a durar máximo un mes. Ya la desahuciaron y la mandan a morir a casa. Y de una manera muy serena, yo les dije, discúlpenme, pero yo respeto a los médicos, sé que han estudiado, pero son hombres. Y yo quiero decirles que el que tiene la última palabra acerca de cuándo va a morir mi madre, se llama Jesús de Nazaret. Y si él no me ha dicho que va a morir en un mes, así que con el perdón, con todo lo que ha dicho el doctor, pero yo quiero decirles que Dios puede darle una oportunidad de vida a mi propia madre. Y para gloria del Señor, mi madre tenía una petición, y la petición es que ella dijo, yo quisiera ver a mi última hija graduarse. Y eso llevó un proceso de alrededor de 3 años, y mi madre duró 4 años más. El 4.º año regresó el cáncer, murió. No murió cuando dijo el médico, murió cuando lo determinó nuestro Señor. Mi madre le entregó su vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él le regaló 4 años más de vida. Y como esto yo podría decirle de muchos testimonios. Hemos visto testimonios de provisión del Señor a nosotros. Cuando yo llegué a este país y le pregunté al abogado y le dije cuánto eran los gastos que tenía que pagar por la legalización de mi familia en este país, él me dijo, bueno, me debe $5,000.
Y la verdad, casi me voy de espaldas porque no tenía toda esa cantidad de dinero. Yo no creía que fuera tan caro el proceso. Pero yo le escribí un correo, le dije, hermano, la verdad es que no tengo todo el dinero, pero si me permites te lo puedo ir pagando en partes. Me da vergüenza no haber preguntado cuánto eran los honorarios, pero no tengo ese dinero. Y él me respondió un correo de regreso y me dijo, Dani, pues nomás págame $3,000 y con eso vamos a saldar y me lo puedes ir pagando en partes, no hay problema. Y gracias a Dios, nosotros imprimimos ese correo con mi esposa, nos postramos, le dijimos, Señor, nos da pena, pero no habíamos contemplado que fuera tanto lo de los gastos legales. Pero Señor, son $3,000, en este momento no los tenemos, pero tú sí los tienes, tú eres el dueño de todo. Y mi Dios, aquí está, Señor, lo presentamos a Dios, derramamos aceite como un testimonio sobre aquella hoja y entonces le dijimos, Señor, en tus manos está el que tú nos proveas para los gastos de legalización de nuestra familia. Hemos venido a servirte a este país y con esto Dios sabe de que yo no estoy jugando con lo que estoy diciendo. Mis amados hermanos, pasaron 8, 10 días y de repente, ¿verdad? Llegó un hermano a quien estimamos, de aquí de México, y entonces él nos dijo que había estado haciendo un viaje en el norte del país y había cruzado la frontera a los Estados Unidos y se había hospedado con una familia de recién casados. Y entonces dice que esta familia le dijo, oye, fíjate que tenemos una ofrenda que queremos darle a alguien que tenga una necesidad en México. Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Y él hizo memoria y dijo, la familia Pineda acaba de llegar y se trasladaron de país, me imagino que han tenido muchos gastos, y él recomendó que dieran la ofrenda a nosotros. Ni más ni menos. Esa familia, sin conocernos, sin saber la necesidad, ni nuestro amigo sabía que teníamos esa necesidad. Ellos mandaron una ofrenda de $3,000, lo que costaba exactamente los gastos legales. Y entonces le escribí al abogado y le dije, oye, ya tengo el dinero para poder depositarte, puedes darme una cuenta. Y él me respondió de regreso y me dijo, estuve orando y el Señor puso en mi corazón que solo me pagues $1,000. ¿Sabe qué pasaba? Que debíamos también los boletos de avión de toda la familia. Bueno, éramos 3 miembros y en aquel tiempo eran $1,850. Y entonces estábamos con esa deuda con la agencia. Entonces la agencia se pudo cobrar también los boletos de avión y nosotros vimos solventada nuestra situación. Entonces todo lo que hicimos fue humillarnos, arrodillarnos y decirle, Dios, esta es nuestra necesidad. Señor, por favor, suple, por favor, provee para esta necesidad que nosotros estamos viviendo. Y ese ha sido durante 11 años y medio nuestra experiencia en el campo misionero. Hemos visto a Dios obrar. Hemos visto cómo el Señor de una manera sobrenatural nos ha provisto en gran manera en nuestras vidas. Muchas veces llegamos al límite donde ya no hay dinero en la cuenta, pero acudimos a Cristo Jesús. ¿Por qué la soberbia del ser humano de querer insistiendo en querer resolver nuestra vida en nuestras propias fuerzas? Cuando Él vino para ayudarnos, cuando Él dice, diga el pobre, rico soy, cuando Él dice que Él es nuestro sanador, que Él es quien sana todas nuestras dolencias, el que sacia de bien nuestra boca, el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien nuestra vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Pero muchas veces seguimos buscando en nosotros mismos, en nuestros recursos, y no nos damos cuenta que hay un Dios maravilloso que nos ama y que desea ayudarnos en nuestra propia vida. Mi amado hermano, acércate a Cristo Jesús. Mi amigo que estás ahí escuchándonos, acércate a Cristo Jesús. No hay un Dios que verdaderamente responda ante la necesidad humana. Él dice que todo el que viene a Él no le echa fuera. No importa el trasfondo del cual tú vengas, en el pecado que andes, busca a Cristo Jesús y en Él vas a encontrar
respuestas, favor, bendición, gozo, alegría para tu propia vida. Que Dios te bendiga en gran manera y acuérdate que solo en Cristo Jesús hay respuesta para la necesidad humana. Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.